las reacciones químicas que se necesitan para que esta contracción ocurra. Primero está el sistema nervioso. Bueno, sí, como elemento anatómico, el sistema nervioso va a jugar un papel muy importante, empezando desde la corteza motora del cerebro, que va a mandar la orden de que tiene que ocurrir esta contracción. Después va a estar la neurona motora superior, que va a llevar el impulso, o bueno, la señal desde la corteza hasta la médula espinal. Y bueno, la médula espinal va a transportar igual la señal nerviosa. La neurona motora inferior, que va a llevarla desde la médula espinal hasta el músculo de la fibra nerviosa. Y la placa motora, que va a ser la zona de comunicación entre la neurona y la fibra muscular. Igual pues ya lo vimos antes, pero pues las partes de, o bueno, lo que forma al músculo, que va a ser desde el tendón, el vientre del músculo, el epimicio, los fascículos que van a estar rodeados por el perimicio, dentro de los fascículos las fibras musculares, que van a estar rodeadas por el endomicio, y dentro de estas fibras musculares, elementos anatómicos que ya son intracelulares, está el sarcolema, los túbulos T, que van a ser invaginaciones del sarcolema, que van a llevar el estímulo hasta el interior de la célula, el retículo sarcoplásmico, que va a almacenar y liberar a los iones de calcio para activar la contracción muscular, y las miofibrillas, que van a estar dentro de la fibra muscular y van a estar compuestas por sarcómeros. Ahí. Ah, dentro del sarcómero, pues están los miofilamentos delgados, los miofilamentos gruesos y las bandas o líneas del sarcómero, como los discos Z, la banda I, que solamente tiene actina, la banda A, que tiene tanto actina como miosina, la línea M, que va a ser el centro del sarcómero, donde se van a anclar las miosinas, y la zona H, que va a ser la de aquí, que pues solamente va a tener miosina. Como elementos bioquímicos están los neurotransmisores, como la acetilcolina, que va a iniciar con el potencial de acción en la fibra muscular. Los receptores nicotínicos, que van a ser los que responden a este neurotransmisor, y están en la membrana de la fibra muscular y van a permitir la entrada de sodio. Los iones de calcio, que pues juegan un papel importante en la activación de la troponina para permitir más adelante la interacción entre la actina y la miosina. Los iones también de sodio y potasio, que en general pues ayudan a la propagación del potencial de acción. Y como pasos del ciclo de contracción muscular, que igual lo van a explicar un poquito más adelante en las teorías de contracción muscular, pero pues está la unión del ATP, la hidrólisis del ATP, la unión de la miosina a la actina, el golpe de poder y la nueva unión del ATP. Entonces, pues igual la molécula de ATP va a ser importante para proporcionar la energía en el ciclo de contracción y relajación. La fosfocreatina, que va a ayudar a regenerar el ATP rápidamente. Y los procesos que generan ATP, como el ciclo de Krebs, la respiración celular y la glucólisis. Em, y bueno, las proteínas, que ya igual las dijeron en clases pasadas, ayer creo, que se pueden dividir en contráctiles, reguladoras, estructurales, de unión a la membrana, que controlen la disponibilidad de calcio, o que estén involucradas en la producción o el uso del ATP. Em, Espérame tantito, porfa. Regrésate cuando dijiste placa motora.
O regrésate al dibujito. Ay, 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 tantito. Nada más para el dibujito. Ujú. El otro, la después, esa. Ahí tienes un dibujito del lado izquierdo. Se ve una bolita, se ven varias invaginaciones. ¿Qué es eso? Esta sería la zona, ay, ¿cómo se llama? Ahí donde dice terminal button. Ahí. La placa motora. Ok. ¿Qué diferencia hay, Diana, entre unión neuromuscular y placa motora? em, Lo que pasa es que cuando me hablaste de placa motora no me enseñaste ningún dibujito, ¿verdad? Cuando hablaste de los anatómicos anteriores del no, sistema nervioso. No pusiste dibujito, ¿verdad? no. Ujú. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unión neuromuscular y placa motora? Em, bueno, la unión muscular sería la conexión entre el músculo y otra estructura como el tendón o el parte del sistema nervioso, y la placa motora es específicamente con una neurona y la fibra Mm, muscular. no. Fíjate bien lo que dije. Unión neuromuscular. La unión neuromuscular es cuando el axón está unida específicamente a la fibra muscular, el axón a la fibra muscular. ¿Sí estamos ahí? Se llama unión neuromuscular, es decir, es algo un poquito más grande, o sea, un poquito como anatómico, ujú, o sea, grande. Se puede ver así, pues no a simple vista, pero es más grande. Ujú. En cambio, cuando tú dices placa motora, es el dibujo donde dice terminal botón, botón terminal. Es decir, es una visión mucho más pequeña, en donde puedes observar que el axón, ahí lo identificas perfectamente, que el axón ujú, tiene específicamente una parte o un espacio, y entonces tiene una membrana presináptica, un espacio sináptico y una parte posináptica. Ese espacio azulito claro, ¿me explico? O sea, lo estás viendo más microscópico, a eso me refiero. Es lo mismo, pero la unión neuromuscular es más grande y más microscópico es la placa motora. Entonces a la placa motora ya le puedes ver una membrana presináptica, un espacio sináptico y una membrana postsináptica. Ujú. Y está ahí. Y entonces ahí le puedes ver precisamente todas esas invaginaciones a esa posináptica. Le puedes observar entonces que la fibra muscular, que es la parte posináptica, tiene como invaginaciones. Y ahí es a donde microscópicamente puedes observar los receptores de acetilcolina. Entonces, uno es más grande, otro es más pequeño, pero es lo mismo. Pero el término te habla entonces por sí solo de qué jerárquicamente en qué nivel estás de tamaño. Ujú. Entonces, eso me lo escribes en la retroalimentación. Ok, sí. ¿Estamos bien? Todo lo que mencionaste. Acuérdate que no solo en lo anatómico tenemos al retículo sarcoplásmico, a las miofibrillas, necesitas también los sarcosomas. Ajá, entonces me agregas sarcosomas, porfa. Ahora sí, vete a la otra diapositiva. Adelántale otra.
No, 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 no tanto. Ujú. Ahí me dices que necesitas bioquímicamente eso y anatómicamente también necesitas por dónde va a entrar el calcio. Y, Entonces necesitas unos canales. ajá, También necesitas canales de sodio, canales de potasio. Entonces hay que mencionar qué tipo de canales son. Ujú. y sí, Luego, síguete a la otra diapositiva. En esa diapositiva mencionas sustratos, es decir, ATP, fosfocreatina y dices, necesito procesos que generan ATP y dices glucólisis. ¿Cuál es el sustrato de la glucólisis? El la inmediato. glucosa 6-fosfato. Ajá, entonces ahí me pones sustrato glucosa 6-fosfato. Y luego dices ciclo de Krebs, ¿qué sustrato entonces necesitas? Es acético encima. Ajá, y oxalacetato, por ejemplo, ¿sí? Sí, Ajá. Ahí hay mucho más procesos, pero no los mencionaste. Entonces, ya nos habían dicho qué otra cosa tenía el sarcoplasma, qué otra cosa tiene el sarcoplasma. Los dijeron en la clase pasada, te dijeron almacenes, ¿qué otra cosa tienes de almacén? Porque esos son sustratos, pero te dijeron almacén, ¿qué tienes de almacén en el sarcoplasma? el glucógeno. Ajá, ¿y qué más? mm, Y en la parte de lípidos, ¿qué almacén tienes? los triglicéridos. Ajá, entonces también esos los agregas aquí, ujú, como Ok. parte bioquímica. Ahora, Sí. síguete a la otra diapositiva. Ajá. Luego, vas a mencionar entonces que existen también enzimas, ¿sí? Y mencionaron cuál es la clase pasada en conjunto, cuáles enzimas. Las agruparon. Aquí está. ¿Tu enzima qué? ATPasa, ¿cuál otra enzima? La, Fosfocreatinsinasa, ajá. ¿Qué otras enzimas? la ATP, sea ATP sintasa. No. La, ah, Las enzimas que glucolíticas, eso lo acabamos de ver ayer, bueno, la clase pasada. ¿Glucolítica y qué? Sí, ayer. ¿Glucolítica y qué? Enzimas glucolíticas y enzimas ¿qué? Las que tienen que ver con la cuestión aerobia, ¿cómo las denominábamos en conjunto? ay, no me acuerdo. Oxidativas, oxidativas. También mencionamos que había otras cosas, por ejemplo, otras proteínas como son la mioglobina, también las mencionaron la clase pasada. Ajá. Entonces, eso necesito que me lo agregues en la diapositiva, ¿sí? Sí, Ahora, ya no me vas a mencionar esto de contráctiles reguladoras estructurales y menos de la unión de membrana, pasa a la anterior, la anterior, la anterior. Ajá, porque aquí, en donde dice bandas y líneas sarcómero, ahí puedes ponerlo entre paréntesis. Proteínas contráctiles, coma, estructurales, coma, y reguladoras. Y ya no digas todas, se supone que ya vimos cuáles. Y pasa a la anterior. ¿Sí me explico? Y esas proteínas que dijiste de membrana están aquí en el sarcolema. Pones entre paréntesis proteínas que intrasarcolemales, coma, extrasarcolemales, coma, sarcoplasmáticas relacionadas con distrofina y sarcoplasmáticas no relacionadas con distrofina. Eso va entre paréntesis del sarcolema.
y ya no las escribes en la otra diapositiva, ya sabes que son proteínas y que estaban en estas que mencionaste anatómicas, ¿me expliqué o no? Sí, Bueno, entonces así lo corregimos y así es como me haces tu retroalimentación. Continúa con los receptores, porfa. ok. Bueno, em, van a ser receptores sensoriales que se van a especializar en la propiocepción, que quiere decir que detectan, pues, el estado del músculo y la tensión. En el órgano tendinoso de Golgi, que va a ser un mecanorreceptor que va a detectar cuando el músculo se contrae de manera excesiva o está sometido a una tensión muy elevada. Este va a estar inervado por fibras aferentes tipo 1B, que son rápidas y mielinizadas, em, y que van a detectar justo la tensión de los tendones en los músculos y se van a encontrar en los tendones. El uso muscular va a ser igual un receptor sensorial especializado dentro del músculo. Va a estar en el vientre del músculo y va a detectar cambios en la longitud del músculo y su velocidad. Em, Va a estar inervado por fibras aferentes tipo 1A o 2, que también, bueno, son como primarias y secundarias. Las primarias se van a, bueno, en la imagen creo que se ve mejor. Em, las primarias, que son estas de aquí, se van a enredar, o sí, enrollar alrededor de la región central de las fibras intrafusales y van a detectar los cambios en la velocidad y la magnitud del estiramiento del músculo. Las fibras secundarias o tipo 2 van a estar a los laterales del uso muscular y van a detectar el grado de estiramiento del músculo. Em, y también las fibras eferentes, que son gamma, van a estar igual en la parte de las fibras intrafusales y van a ajustar la tensión del uso muscular para que siga siendo sensible al estiramiento del músculo. Entonces, bueno, van a funcionar cuando el músculo se estira el uso muscular, activa las fibras aferentes, primarias y secundarias. Estas envían señales a la médula. Ahí hacen sinapsis con las neuronas motoras alfa, que están aquí en la parte ya de las fibras extrafusales. Y esto va a provocar la contracción del músculo para resistir al estiramiento que está detectando el uso muscular. Y bueno, en el órgano tendinoso de Golgi están aquí en la parte de los tendones por medio de la fibra aferente tipo 1B. Llega a la médula. Aquí está la interneurona inhibitoria que va a soltar, pues, bueno, va a liberar, perdón, neurotransmisores inhibitorios como el GABA. eh, y pues esto va a hacer que haga sinapsis con la neurona alfa motora y la inhiba y pues haga que la actividad muscular disminuya o el músculo se relaje. Y bueno, en los reflejos van a van a ocurrir de manera automática ante diversos estímulos y podemos distinguir los siguientes componentes que son las neuronas sensitivas, las neuronas de asociación o interneuronas, las neuronas motoras y el músculo de las fibras musculares, que son los efectores. En los tipos de reflejo de estiramiento monosinápticos va a ser cuando la neurona sensitiva va a hacer sinapsis solamente bueno, directamente con la neurona motora. Y en el reflejo rotuliano va a ser como un buen ejemplo de este porque la neurona sensitiva va a conectar directamente con la neurona motora, que está en rojito, y va a llegar hasta el músculo, produciendo la contracción. Y también están los disinápticos, que va a ser cuando las neuronas sensitivas van a hacer primero sinapsis con una interneurona en la médula espinal y esta va a hacer sinapsis ya con la neurona motora que va a llegar hasta las fibras musculares.
y ya. Entonces, aguántame. En resumen, si lo ves así, a ver, los dos son receptores propioceptivos, ¿sí? Sí. Ok. Los dos se encuentran en el músculo, pero me dijiste que el uso está a nivel del Vientre, vientre, ajá, y el órgano tendinoso se encuentra en, los tendones. claro, es más complejo porque tiene fibras intrafusales y extrafusales. Y Ujú. el órgano tendinoso de Golgi es más sencillo porque solamente son fibras en un solo plano, digamos. Ujú. Sí. Bueno, el uso muscular está inervado entonces por fibras nerviosas de tipo 1A y 2. Y el órgano tendinoso de Golgi están inervados por fibras de tipo, ¿me dijiste? Eh, 1B. Ve. Ándale. Ahora, mm, el uso muscular específicamente es excitatorio y entonces nos habla de la longitud del músculo porque hace contracción. Y el órgano tendinoso de Golgi es lo contrario, Ujú. es inhibitorio y nos habla de la tensión. ¿Sí? Sí. Va. Entonces, así como lo hicimos, nada más me complementas porque me lo explicaste en el dibujito. Complementalo en el cuadro para que lo tengas presente en forma práctica para que lo estudies para el examen. ¿Sale? Sí. Gracias. ¿Seguimos? Sí, no, ¿Teorías? maestra, permítame. Ujú. Mientras, recuerden que las teorías de contracción se empezaron a crear de acuerdo a cómo iba evolucionando la tecnología. Entonces, primero se empezó a hablar de una teoría que se llamaba de deslizamiento. Se empezó a hablar de ella porque era la teoría más sencilla, porque no había un microscopio tan potente. Era un microscopio sencillo y por ende solamente podrían observar ciertos movimientos entre bandas y líneas de una sarcómera. Posteriormente empezaron a descubrir molecularmente cosas y entonces empezaron a hablar de la teoría de cremallera. Pero al final, como ya hubo una tecnología mayor, más cosas para investigar, ya empezaron a relacionar o interrelacionar cosas y ya dieron la teoría más grande que fue la biomolecular. No son cosas aisladas, es decir, una va explicando las cosas más sencillas y conforme van avanzando la tecnología, explica las cosas un poquito más complejas, pero a lo que voy es que todas hablan de lo mismo, no están aisladas, ¿me expliqué? Sí, maestra, ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las teorías de contracción muscular. Van a existir tres teorías, que es la de deslizamiento, la de cremallera y la molecular. Aunque yo ahorita nada más les voy a hablar sobre la de deslizamiento y la de cremallera. Bueno, aquí voy a hablarles primero del mecanismo general de la contracción muscular. Para que se genere una contracción muscular, vamos a necesitar... Nada más deslizamiento, Ah, bueno, porque es teoría de deslizamiento. Ah, bueno. mira, mira, regrésate el dibujito, porfis. Ajá. En ese dibujo, Diana, cuando antes de que se acercara, sí lo viste, ¿no? Antes de que se acercara el dibujo del lado izquierdo, veías nada más la bolita amarilla.
Y bueno, ahí pareciera nada más la miofibrilla, pero se supone que es la fibra muscular. Cuando se acerca, ya la ves como placa motora. ¿Sí me explico? Sí, De lejos, viste la unión neuromuscular, de cerca, así, ya ves la placa motora, pero es lo mismo. Gracias por el dibujo, continuamos. Bueno, la teoría de deslizamiento, en pocas palabras, va a decir que los filamentos de actina y miosina se deslizan uno sobre otro para generar la contracción muscular. Actualmente esta es la que más se utiliza en todos los libros de contracción muscular. Bueno, la teoría del desplazamiento, eh, como dije antes, explica cómo se produce la contracción muscular. En esta dice que los filamentos que componen el músculo no se acortan ni se estiran, sino que simplemente se deslizan entre sí. Este proceso ocurre dentro de las unidades funcionales del músculo, que son los sarcómeros. Y bueno, cuando el músculo está relajado, los filamentos de actina apenas se van a superponer con los de miosina. Eh, pero cuando inicia la contracción, la miosina se va a unir con la actina y la jala hacia el centro del sarcómero, em, que hace que este sarcómero se va a, a cortar. Bueno, y para que esto ocurra es fundamental que haya la presencia de ATP, que va a permitir que la miosina se una, tire y luego se desprenda de la actina. Y bueno, este proceso se va a repetir em, hasta que ya no haya más este ATP disponible. Bueno, también fósforo. A ver, necesito que entienda que una cosa es molécula de actina, como se los repetí anteriormente, como molécula, es decir, como globo G, como actina G globular, como pelotita, esa es una molécula de actina. Y otra cosa era mi pluma de ayer, que era el miofilamento de actina. Aunque las dos utilizan la palabra actina, una es ultraestructural y la otra es molecular. Entendiendo eso y haciendo la diferencia, entonces, la teoría de deslizamiento, me vas a anotar las características. Ajá. Entonces, son 5 o 6 características. El deslizamiento es gracias a los miofilamentos delgados, no los dos. Tenemos miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos. Los miofilamentos gruesos no se deslizan. Si viste en el dibujito, incluso el que nos trajeron ayer, que hacía esto, el miofilamento grueso no se deslizan. Los que se deslizan son los miofilamentos delgados, punto número 1. Punto número 2. Gracias al deslizamiento de los miofilamentos delgados, logramos que las bandas, cuál y cuál, o sea, cuáles bandas se acortan. O sea, el dibujo de la derecha sale sobrando porque eso es cremallera. Y ahorita estamos en deslizamiento. El dibujo es el de ayer, el que venía haciendo esto. Ese es el dibujo de la explicación de teoría de deslizamiento. Entonces, ya me dijiste, uno es el deslizamiento, y ahí dice en tu papelito, deslizamiento de miofilamentos delgados. En ningún momento dice que se deslizan los gruesos. Número 2, que prácticamente es número 6. Eso hace que la sarcómera se acorte, que es lo que nos dijiste. Perfecto. Entonces ahora
cuánto va a medir, porque ayer nos dijeron cuánto medía el reposo. ¿Cuánto mide ahora gracias a la contracción? Es que sí lo vi, pero ni lo puse. Bueno, entonces lo vamos a poner. Alguien que lo haya leído y me lo diga, por favor. ¿Cuánto dijeron ayer que medía el reposo? El que expuso, siquiera. ¿No? Bueno, entonces me pones en la diapositiva cuánto va a medir ahora acortada. Ujú. Ok, entonces volvemos otra vez. 1, deslizamiento de miofilamentos delgados, o sea, de actina, pero miofilamento, no molécula. 2, se acorta la sarcómera, entre paréntesis me dices hasta cuánto. Número 3, ¿qué bandas entonces se acortan? Porque Las, Ajá, las A, o sea, ¿me preguntas o me afirmas? las A. No, No, la A es precisamente la que no se acorta, se mantiene estable, del mismo tamaño. Las que se van a cortar van a ser la banda I y la banda H. Ujú. ok. Ahora, ¿qué otra cosa se va a cortar? Pues la distancia entre línea Z y línea Z. Ujú. Sí. ¿Continúo? Brilla, después se Ah, va a cortar, ¿qué más? no, Si perdón, es lo que, ves a macroscópico, perdón, se cortó un poco el audio, maestra. No lo entendí. se acorta la miofibrilla y si te vas a macroscópico, se acorta la, ¿Sarcómera? no, eso era el chiquito, ya me dijiste sarcómera, ahora macroscópico, se acorta la miofibrilla y hacia arriba, hacia macro que se acorta, que es más grande que la miofibrilla. ¿La fibra muscular? Ajá, y después hacia arriba que se acorta. ¿El músculo? El fascículo muscular Ah, y hacia arriba el músculo. Ujú. Entonces, de esa manera complementas tu diapositiva de deslizamiento es el título. ¿Ok? Ahora sí dime, cremallera, que ah, es el dibujito del lado derecho. bueno. Ese. Ujú. Bueno, es que vi que era de desplazamiento. No, Y, pero bueno, ya sáltatelo si según ese es desplazamiento y vete a cremallera, que es tu otro tema. bueno, en la cremallera, en pocas palabras, dice que la contracción se da por ganchos Ujú. en bueno, en la miocina y que se van a enganchar y desenganchar en la actina, como si fuera una cremallera o un cierre. Ah, Como bueno, una bisagra, ah, que es el dibujito móvil que estabas viendo en la que tú pusiste deslizamiento del lado derecho. Es lo que se estaba moviendo. Ujú. bueno, en la teoría de la cremallera va a haber puentes cruzados de, de miocina. Este, ay,
Bueno, se supone que en esta va a ocurrir un golpe activo, que es cuando eh, el calcio llega a la troponina y tropomiosina, y las cabezas mm, de miosina van a situarse en los puntos activos, que en este caso sería este, las, como la actina como, como molécula. Este, sí, y bueno, cuando se unen estos, se va a liberar fosfato. Em, luego, luego la cabeza de miosina va a cambiar su conformación y va a tirar de la actina igual al centro del sarcómero. Y ahí es cuando se genera una fuerza mecánica llamada golpe de fuerza. Luego está la liberación de, bueno, para que la miosina se suelte, se va a unir una nueva molécula de ATP. Y bueno, una vez que se hidroliza, va a salir ADP y fósforo. Y bueno, la cabeza de miosina vuelve a su posición original y se va a preparar hasta otro golpe de fuerza. Y este proceso se repite varias veces eh, hasta que igual se terminen las moléculas de calcio. Y bueno, sin ATP, las cabezas de miosina eh, quedarían fijas en la actina y habría una rigidez y ya no se moverían. Y bueno, ya. Nos fuimos con el bendito internet. ¿Y ya? Ya puedo poner de registro.
Ya, entonces, ¿eso fue todo? Ya, no sé si me escuchó. Sí, sí te escuché, Ah, bueno, pero no va así. Entonces, la teoría de cremallera nos dice que la cabeza de miosina se mueve en un ángulo más o menos de 45 y se pega, dijiste, al sitio o al punto activo. ¿Eso está bien? ¿Sí? sí, maestra. Ujú. Y entonces hace que se deslice el miofilamento delgado, es decir, complementa la teoría anterior. Solamente dice en presencia de ATP y calcio. Ujú. Él no dice de dónde viene el ATP, no sabe de dónde viene el calcio, ni sabe nada. Ujú. A ese movimiento es al que dices que se llama golpe activo. Ujú. Listo. Ahora sí, toda la explicación completa viene en la teoría biomolecular que ya la está poniendo rápidamente Rangel. Se nos vaya el internet otra vez. ¿Ya se ve? Ya. Ok, les voy a hablar sobre el acoplamiento, excitación y contracción, desde el estímulo nervioso hasta la relajación de la fibra muscular. O sea, la teoría biomolecular. Sí. Ah, El estímulo de la contracción comienza en la unión neuromuscular, que como ya vimos es la parte más macroscópica entre un axón terminal y una fibra muscular. En la parte microscópica se le conoce a esta zona como placa terminal motora, en donde hay una hendidura sináptica, un espacio sináptico y la membrana postsináptica que pertenece a la fibra muscular. Aquí tenemos una imagen más, todavía más molecular, como podemos ver las invaginaciones están representadas aquí, más agrandadas. La parte amarilla representa a nuestra neurona o nuestro axón presináptico, el cual tiene canales de calcio dependientes de voltaje, los cuales se activan cuando entra un potencial de acción en esta neurona, haciendo que se liberen vesículas, las cuales tienen neurotransmisor acetilcolina. En la parte de la fibra muscular, en el sarcolema, tenemos receptores colinérgicos nico- nico- tínico- nicotiadímicos, Nicotínicos. nicotínicos N1, los cuales sirven como sitio de unión para la acetilcolina. Estos actúan uniéndose la acetilcolina, se abren y dejan pasar sodio y potasio desde el espacio extracelular de la fibra muscular al espacio intracelular, provocando así un potencial de acción en el sarcolema. Aquí tenemos una explicación donde ACH es la acetilcolina unida a nuestro receptor colinérgico, el cual permite la entrada de sodio, de iones sodio, y la salida de iones potasio, lo cual le propaga un potencial de acción sobre el sarcolema. Sobre el sarcolema tenemos canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje, los cuales nos permiten continuar este potencial de acción por todo el sarcolema hasta los túbulos T o también llamados túbulos transversos, que son invaginaciones del sarcolema que rodean las miofibrillas. Cuando nuestro potencial de acción, que en la imagen vemos representadas como las flechitas más,
llegan a nuestro receptor de hidropiridina, se activa moviendo así nuestro receptor de riadonina. Estos receptores también son llamados receptores de dihidropiridina ligados a canales de riadonina, ya que pues anatómicamente están unidos físicamente. Entonces, el receptor de hidropiridina cuenta con un canal dependiente de voltaje, movilizando el receptor de riadonina, abriendo un canal de calcio. El canal de calcio se encuentra dentro de la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico y comienza la liberación de calcio. Y como ya vimos con las teorías de contracción y en lo que consiste en la contracción, el calcio en el sarcoplasma se une a sitios de unión de la tiamina C, no, de la actina C, movilizando La la actina no tropomicina. tiene C, es de la troponina. Troponina, sí, perdón. Se une a la troponina C, causando así la contracción muscular. A ver, pero antes de que le sigas, regrésate. Sí, Dijiste que existe entonces la placa, la unión neuromuscular. sí, Tienes la placa motora. sí. Se genera un estímulo. Ujú. Viaja por todo el nervio. Ese estímulo genera que las vesículas, ¿dónde están las vesículas? Son esas bolas que tienes con puntitos verdes. Esas vesículas que tienen en su interior. Acetilcolina. Ajá, esas vesículas, ¿en dónde estaban? Están ancladas al citoesqueleto del axón terminal. El axón. Sí, Cuando se genera el estímulo, estas vesículas se van al botón sináptico, o sea, la puntita más extrema del axón. sí. Ajá. Y entonces se abren en la membrana presináptica. Ahí se ve cómo están escupiendo los puntitos de acetilcolina, ¿sí? Sí, Ok. Gracias entonces a los receptores de acetilcolina, ¿dónde están? en la hendidura sináptica de la fibra muscular. O sea, en el sarcolema, Sí, ¿ok? Y entonces estos receptores captan la acetilcolina, ¿sí? ujú, Ok. Como captan la acetilcolina, este, este receptor de acetilcolina, ¿de qué tipo es? O sea, ¿qué transporte es transmembrana? tiene un mecanismo transmembrana pasivo, Ajá. Difusión facilitada. difusión Ujú. facilitada, sí, Por ligando, exacto. por Entonces, ligando. ese es el de acetilcolina. Ok. Sí, Ya se le pegó. Ese habérsele pegado es suficiente para que empiece un potencial de potencial de acción. acción. El potencial de acción, ¿qué partes tiene, Rangel? Una despolarización, Ajá. hiperpolarización, No, 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 no. No, en orden. bueno, reposo, Despolarización, despolarización, luego, no, no, repolarización, repolarización y luego, la hiperpolarización. eso sí. Ujú. Entonces, la despolarización se debe a aperturas de qué canales? Despolarización De sodio, de sodio. Esos canales de sodio, ¿qué transporte son? eh, Pasivo, pasivo por difusión difusión facilitada. simple, Ok. difusión simple por canal voltaje dependiente. Por eso vimos todo ese choro en el primer parcial. Entonces, después viene, ¿cuál? La repolarización. Ujú.
La repolarización se abren los canales de potasio. Potasio. Y esos son transporte pasivo igual, Ujú. difusión simple por canal, voltaje dependiente. Sí. Después viene la hiperpolarización. La hiperpolarización, ¿qué canales son? Digo, ¿qué canal? Digo, perdón, ¿qué transporte es? Activo primario. Ándale, compañero, muy bien, que es una bomba sodio-potasio. ¿Sí? Sí. Ok. Ya que terminamos la bomba sodio-potasio, entonces ahora sí, ese impulso está completo y entonces se transmite por todo el Sarcolema. sarcolema, incluso hasta el túbulo T que se invagina, sí o sí. Sí. Ya que recorrió todo el túbulo T, entonces llega a esa invaginación que se llamó túbulo T. El túbulo T me dijiste que tiene un receptor que se llama Dihidropiridina. ándale, que es un transporte pasivo, que difusión simple, Difusión simple también por canal, por canal. voltaje dependiente. ¿Y Sí. eso qué va a generar? Eh, es que depende de la bibliografía, pero encontré que había una conexión física por medio de proteínas de conexión Ujú. a los receptores de rianonina. Ajá, ándale, le da sus golpes al Sí, sí, receptor sí. de Ah, rianodina. está Ajá, lo aquí, que es estimula. Y entonces, ese receptor de rianodina, ¿en dónde está? en la cisterna terminal del retículo Eso, sarcoplásmico. así es, hijo. Entonces, están en las cisternas. ¿Qué tipo de transporte es? Es difusión simple. Es Transporte pasivo, pasivo, difusión facilitada facilitada. por ligando, igual que el de la acetilcolina. Sí, sí, sí. ¿Va? Y entonces, ahí lo que hace, ahora sí, es que como la cisterna almacena calcio, gracias a este estímulo, el receptor de rianodina abre los canales y Canales. entonces, ¿qué pasa? eh, Libera el calcio. ¿A dónde? al sarcoplasma. Ándale. Ahora sí, síguele. Ah, ¿Qué bueno. sigue? Ujú. Vamos Ahora bien, nada sí que más te está. ordené el conocimiento. ¿Va? Sí, sí, sí. Va. ¿Y luego? En el sarcoplasma, y una vez que el calcio está liberado, se une a la troponina C para iniciar la contracción, Ujú. que es lo que ya vimos. Entonces, no es que ya vimos, porque lo tienes que decir, nadie Ah, lo demás lo debió de haber dicho. Entonces, el calcio se une a la TNC, o sea, sí. al receptor de troponina C. El receptor de troponina C, al pegarse el calcio, ¿qué genera? Eso lo demás no me lo dijeron. ¿Qué genera? Eso te ayudó ayer tu compadre. Pero ¿qué genera entonces si se pega el calcio? El movimiento de la Bien, tropomiosina ándale, el movimiento de la tropomiosina. ¿Y ese movimiento qué genera? que libera los sitios de unión para la miosina. Ahora sí, que libera los sitios activos de la actina, los hace visibles. Antes no se veían, ahora se ven. Y ahora sí me puedes decir. Y ahora sí, entonces Pérez relató la cremallera. Entonces ahora sí se liberan los sitios activos y la cabeza de miosina en presencia de ATP y la ATPasa. ¿Dónde está la ATPasa? Porque eso ella no lo dijo, lo dice la teoría biomolecular. Mm, En la Eso lo vimos sarcómera. ayer. No, eso lo vimos ayer.
No, no sé. En la cabeza de miocina. Gracias a que la ATPasa que está en la cabeza de miocina y el ATP que está ahí como sustrato, entonces la ATPasa como enzima rompe el ATP, libera fósforo inorgánico y esa liberación hace que la cabeza de miocina se mueva, dijo ella, como un ganchito o una bisagra, se mueva y entonces se pegue a lo visible de la actina. Al pegarse en lo visible de la actina, esta se jala y entonces hace lo del deslizamiento del miofilamento delgado. Ahora sí ya lo complementaste, pero todo lo demás no lo habían dicho porque es teoría biomolecular. ¿Sí? Sí, Bueno, me lo ordenas así, 1 punto y guión, 2 punto y guión, 3 punto y guión hasta el 25 o el número que te salga. ¿Sí? sí. Ahora, ¿qué sucede después? Ya una vez que se hizo esto del deslizamiento, ¿quién empieza a actuar? Porque dijiste que ibas a hablar hasta de la relajación muscular. Entonces, ¿qué pasa? Mm, ya no Porque así, investigué las enzimas pero a así nivel dijiste de... el título, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí dijiste. Acoplamiento, excitación, ¿no? Pues entonces ahora. Después de esto se activa una bomba de calcio, ¿sí? Ah, ok, La sí, bomba ya, de ya, ya. calcio, ¿en dónde está? En el retículo sarcoplásmico. En el retículo sarcoplásmico, pero ahora ya no en la parte de cisternas, sino en la de sarcotúbulos. Por eso es importante en el retículo tenía la bomba de calcio está. Profesora se le está trabando, ya no se escucha. ¿A dónde regresa el calcio? Esa bomba Am, de calcio. al retículo sarcoplásmico. Ajá, a las cisternas específicamente, Sí, 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 ¿sale? Y entonces de esa manera ya no hay calcio en el sarcoplasma, ya no se, o sea, ya no se va a poder unir a cuál, a la TNC. Y de esa manera entonces, al estarse acarreando todo ese calcio, entonces va a llegar un momento en el que se va a tener que volver a bajar, ¿quién? La cabeza de miocina, ajá, para poderse relajar, ¿sí? sí, En los libros, cuando lo leas, esa bomba de calcio a veces la encuentras con el nombre de ATPasa K o la puedes encontrar con las siglas CERCA, con S, sí, CERCA 2. Ujú. Se menciona también que existe otro que se llama intercambiador calcio-sodio, o también lo puedes encontrar como NCX, que se encuentra localizado a nivel del sarcolema y que es un transporte activo secundario contra transporte con sodio, que también ayuda a regresar el calcio al retículo sarcoplásmico, pero solamente el 30 o al 40%. El resto, el 60 al 70%, lo regresó la bomba de calcio que estaba en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? sí. Y con eso se termina de Relajar. completar, ajá, lo que es la relajación del músculo y ya terminaste
el título que pusiste del acoplamiento, excitación, contracción, que en el examen no se los voy a preguntar con ese título, sino como teoría biomolecular. ¿Sí? Ok, sí. Va. Ujú. Ok. Y, Díaz. Ah, perdón. bueno, puse en la presentación igual todo el cuadro comparativo Ujú. Ah, bueno, ya, pero ni de me lo lees ubicación, porque ni lo veo, mecanismo compadre. Ajá, pero ya lo vimos, ¿no? y función. Sí, fue Ah, lo nada que más puse es todo el escrito. resumen. Va. Sí, Ok. Entonces deja ya Díaz, nada más me lo pones entonces tu retro, necesito que me lo hagas en orden. Uno en punto y orden. guión, 2 punto y guión, 3 punto y guión, así como en lista, desde que hablaste de la unión neuromuscular, estímulo y las arañas, hasta Ujú. el que yo te acabo de mencionar, el receptor NSX, NSX. ajá, Sí. para que con eso lo terminemos, ¿sale? ¿Solo en lista contexto o quiere esquema, imagen? No, lista, Ok, lista, 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 texto. sí, Corto, porque gracias. es como si lo escribieras en el examen. Si te pregunto las 5 primeras acciones de la teoría biomolecular, riata, te las escribes. Ok, O las 5 últimas las escribes en el examen. Es para eso, para que ok, tengas un orden, ¿ok? Y le sí, dejas 5 minutitos a Díaz para que se eche las contracciones tipos y ya acabamos. gracias. A ti. No sé si ya se vea. No, ¿te ves tú? Mm, Muy guapo, pero pues no se ve la clase. Yo como que quiere, ya desapareció todo. Sigues viéndote tú muy guapa, pero la clase no. Pero ya si no se comparte, ¿Se lo podría mandar a algún compañero y que me ayudara? ¿no? Sí, ya vamos. Un minuto, por favor. Ya se ve. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de contracción muscular. Ujú. La siguiente, por favor. Te sigo, te sigo. Ok, bueno, de manera muy general, creo que ya hemos visto muchas veces qué es la contracción muscular, Ajá, pero ya no bueno, la decimos. ok. Tipo. El primer tipo, la siguiente, por favor, es la isométrica, que son
contracciones que se producen cuando el músculo genera una fuerza sin cambiar su longitud, es decir, que haya movimiento visible en la articulación. Este tipo de contracción es crucial para mantener posturas y estabilizar articulaciones. También, por ejemplo, cuando llega a haber alguna fractura y que estamos inmovilizados por algún yeso o alguna fédula, pues este tipo de ejercicio es bueno porque pues nuestra articulación está inmovilizada. Entonces, nos ayuda para que nuestro músculo no se atrofie y, bueno, esta genera una tensión en el hueso y nos ayuda a una regeneración ósea. Muy La bien, siguiente. entonces, puntos importantes, aumenta tensión, Ujú. no, no moviliza segmento, es decir, se queda así, no moviliza segmento, y tampoco modifica la longitud, ¿sale? Gracias. Siguiente, por favor. Ok, ahora está la isotónica, que ahora estas contracciones sí son aquellas en las que el músculo cambia de longitud mientras genera una fuerza. Este tipo de contracción es responsable de la mayoría de los movimientos que realizamos y se divide en dos subtipos, concéntricas y excéntricas. La siguiente, por favor. Creo que no te sigue el que presume que te sigue. Bueno, el primer tipo es la concéntrica, que es una contracción donde el músculo se acorta mientras genera una fuerza suficiente para superar una resistencia. Este tipo de contracción es común en la fase de el levantamiento de algún ejercicio. Por ejemplo, cuando estamos en decúbito supino, la contracción isotónica concéntrica de los músculos abdominales permite elevar el tronco del suelo. El músculo se contrae disminuyendo su longitud. Aquí lo que se trata es como de juntar como el origen y la inserción de los músculos. Bueno, en el otro ejemplo ay, es un ejercicio de gimnasio, es un press banca, y bueno, los extremos del músculo que se contrae se aproximan a la vez que realizan su acción, venciendo así la resistencia externa. La siguiente, por favor. Y ahora está el tipo excéntrica, que esta es una contracción donde el músculo ahora se alarga mientras genera una fuerza. Esta contracción ocurre cuando el músculo resiste una carga mientras se alarga controlando el movimiento. Por ejemplo, bajar lentamente un objeto sostenido en la mano, el músculo se contrae aumentando su longitud. Y bueno, el otro ejemplo es el mismo, el del ejercicio, pero ahora es hacia abajo, cuando los extremos del músculo se alejan a medida que la fuerza externa va venciendo a la generada por la acción contráctil. La siguiente, por favor. Bueno, ahora en el caso de una sentadilla, la concéntrica es la que va a iniciar el movimiento. Cuando bajamos el cuerpo hasta las caderas, hasta que las caderas estén más bajas que las rodillas, en este momento, pues los músculos de las piernas, como los cuádriceps, se acortan para realizar el movimiento. Mientras que la excéntrica, pues es como desacelerada los movimientos, ya que cuando subimos el cuerpo desde la posición baja, en ese momento los músculos de las piernas se alargan mientras se contraen para controlar un movimiento. Y sería todo. Gracias. No necesitas retroalimentación, nada más te voy a pedir, por favor, que me traigas para la próxima clase 2 listones, más o menos como de unos 40 centímetros y diurex. Ok, sí, está bien. Va, gracias. Entonces ya acabamos, ¿no? Sí, Va. La próxima clase nos vemos en el galerón cuchitrilo, como se llame. ok, está bien. Si pueden traer tijeras, traigan.
Bye. Hasta luego.